El Señor le bendiga, amados hermanos, hermanas, amigos que nos pueda estar escuchando el día de ahora. Damos gracias al Señor por el privilegio que nos da, ¿verdad?, de estar una vez más con ustedes por este medio, ¿verdad? Como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, yo preso en el Señor, pero la palabra no está presa, ¿verdad? Así que así, estamos orando al Señor, ¿verdad? Por cada uno de ustedes, así como ustedes oran por nosotros, ¿verdad? Estamos orando para que el Señor termine su obra en cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque fiel es, ¿verdad? Que comenzó la buena obra, que la va a perfeccionar en cada uno de nosotros. Amén. Clamamos por la salud del pueblo, por el bienestar del pueblo y sobre todo, ¿verdad? Que hallemos gracia delante de los ojos del Señor, en su balanza, ¿verdad? En su juicio que es justo y podamos ser hallados, ¿verdad? Justificados por la fe en Jesús, sabiendo que Él es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Amén. Es por su gracia que hemos sido salvos. Amén. Y en esta hora, como siempre, vamos a hacer una pequeña oración. Usted puede hacer una oración más larga, ¿verdad? Acuérdese de nuestros hermanos, los hermanos que no ha visto. Acuérdese de los amigos, de alguien que escuchó, ¿verdad?, que está enfermo. No haga oído sordo, ¿verdad? Tómelo como que es usted y el Señor, ¿verdad?, hará la obra porque de Él es. Amén. Te damos gracias, oh Dios eterno, Padre celestial, Dios de toda gracia, Señor, el Dios de lo imposible, el Dios altísimo, el supremo, el altísimo, Señor. Jesús, venimos ante ti, ante tu presencia, Señor, sabiendo que imperfectos somos, pero que reconocemos, Señor, nuestros errores ante ti y sabemos que tú eres fiel y justo, Señor, que tú eres quien nos ayuda y nos perdona, Señor, todas nuestras iniquidades, Señor. Tú eres el que sacia de bien nuestra boca y que nos rejuveneces como el águila. Algunos, Señor, tal vez están siendo rejuvenecidos, Señor, en un proceso, pero tú eres, Señor, quien nos da la victoria, Señor, siempre de triunfo en triunfo, porque así nos mandas, Señor. Tú eres nuestro ayudador y te damos gracias porque siempre nos has dado la mano, Señor. Siempre has extendido tu benevolencia, Señor, para con nosotros. Y le agradecemos, Señor, por esa gracia, por ese favor que nos das, Señor. Todos los días son nuevas tus misericordias, Señor. Gracias por renovar esos votos con nosotros todos los días, Señor. Gracias por tu fidelidad que cada noche podemos observar, Señor, que tú has sido fiel y que tú has sido bueno. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta noche quisiera, no sé, tal vez sí, tal vez no, no seré tan extensa, pero estábamos meditando en la palabra del Señor, ¿verdad?, que darle al pueblo y estudiando el libro de los Hechos. Estaba viendo, ¿verdad?, lo que es la iglesia, cómo la iglesia crecía y se multiplicaba. Y vamos a tomar el tema de esta noche es coronado. Coronado. Llenos de gracia y de poder. ¿Por qué coronado? Bueno, vamos a hablar de un joven, porque no era un anciano, era una persona joven, ¿verdad? Vamos a hablar de Esteban. Me llama mucho la atención porque últimamente yo no veo tantas noticias seculares. Y personalmente no me interesa mucho, ¿verdad? En el sentido de que para afligir mi alma, sino me gustan más noticias, ¿verdad?, cristianas que me informen de cómo está el reloj bíblico, cómo está Israel, lo espiritual, ¿verdad? Es súper importante no estar dormidos y no dejarnos llenar de un solo tipo de información. Y en el mundo cristiano hay tanta persecución desde el principio que mucha gente piensa que la persecución va a venir solo cuando la iglesia sea arrebatada y los que se queden, ¿verdad? Pero déjenme darle una noticia, la persecución ya está. La persecución ya está, siempre ha estado.
lamentablemente muchos somos indiferentes a nuestros hermanos perseguidos, nuestros hermanos olvidados, nuestros hermanos que están al pie del cañón. Y esta tarde yo quería recordarnos que sí hay problemas, que sí hay enfermedad, que sí hay familia enferma, que sí hay gente que necesita en el hospital una oración, que sí hay gente que necesita una palabra de ánimo. Pero déjeme decirle, iglesia, nosotros, así como el principio, la iglesia, ¿verdad? Fue, ¿verdad? Perseguida y fue puesta, vamos a decir así, a prueba. No estaban en grandes templos. Los que ocupaban los templos grandes en ese entonces pues eran las religiones. Entonces el pueblo verdadero del Señor, los seguidores de Jesús, pues estaban en cuevas, estaban huyendo, estaban siendo perseguidos, y así comenzó la iglesia y así va a terminar, ¿verdad? Siendo perseguida, siendo agobiada. Y vamos a ir a Hechos capítulo 6. Usted lea despacio, ¿verdad? Hechos 6, Hechos 7, Hechos 8, pues todo el libro, pero para que usted entienda más o menos lo que uno resume ahorita en la predicación, ¿verdad? Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vamos a leer todo el capítulo, por eso solo son 15 versos, ¿verdad? Entonces se lee así la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los 12, hablando de los 12 discípulos, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Vamos a parar ahí un poquito. Siempre hay cosas importantes y no hay que dejar de hacer una cosa por la otra. Vemos que los 12 apóstoles no dijeron: no hagamos caridad, no ayudemos a la viuda, ¿verdad? Con que oremos, no somos obligados a saciar la hambre del hambriento, ¿verdad? Pudieron haber dicho los discípulos, mas sin embargo dijeron: no lo haremos nosotros, pero sí vamos a delegar a alguien que lo haga. Eso habla de un liderazgo, ¿verdad? Entendido. Si bien es cierto, no, los que se dedican a la oración y a la palabra no tienen que estar haciendo todo, pero alguien lo tiene que estar haciendo. ¿Me explico? Tenemos que estar bien organizados. Ya mejor el enemigo está bien distribuido, bien organizado, y muchas veces nosotros, teniendo un Dios todopoderoso, somos mal organizados, nos dividimos con facilidad. Cualquier pensamiento nos divide. Ya, si yo no estoy de acuerdo con el hermano, pues simplemente no lo apoyo y ya. Somos muy fáciles de dividir. Pero vemos aquí un liderazgo que ellos dicen: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Habla de una dedicación a la oración y a la palabra. Cuando habla de eso es que se dedicaban no minutos, eran horas para la oración y para el estudio de la palabra y para impartir la palabra también. Porque alguien puede decir: sí, yo oro mucho o yo estudio mucho la palabra, pero a la hora de darle la predicación o el tiempo, ¿verdad? No se nota ese tiempo de estudio. Y aquí vemos a los apóstoles que se dedicaban a la palabra. Jóvenes, es importante, ¿verdad? Tus metas, es importante tus deseos, es importante, ¿verdad? Lo que tú quieras, pero vemos aquí a jóvenes que estaban involucrados en el servicio de otros. En el verso 5 dice: y plugo el parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, y a Procoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía.
a estos delante de los apóstoles, los cuales orando les pusieron las manos encima. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Pero note el verso 8. Pero Esteban, lleno de gracia y de potencia, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Vamos a parar ahí un momento. Vemos que dice y Esteban, como que resaltó, ¿verdad? ¿Escogieron a cuántos? Escogieron a 7. Pero fíjense que luego se para de los 7 y dice y Esteban. Dios siempre usa a muchas personas de diferentes maneras, ¿verdad? Pero siempre hay alguien que resalta en algo. Y en este caso Esteban dice que estaba lleno de gracia y potencia, dice mi versión, otro dice de poder. Lleno de gracia y de poder. ¿Qué significa eso? Primeramente hemos visto que los discípulos todos daban buen testimonio de este joven. Es decir, sus referencias de conducta eran excelentes. Luego, sus referencias espirituales también. Lleno de Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Y además estaba lleno de fe. Y como si fuera poco, también Lucas dice que estaba lleno de gracia y lleno de poder. Entonces, estar lleno de gracia significa tener toda la fuerza y el favor de Dios para predicar el Evangelio, para trabajar con el entendimiento y la extensión del reino de Dios y haciendo milagros. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo se refería a su propio trabajo apostólico, atribuía su éxito a la gracia de Dios. Pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes de trabajando más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Eso está en 1 Corintios, capítulo 15, verso 10. Entonces, estar lleno de poder significa irradiar una fuerza espiritual invisible, pero claramente perceptible al hablar, al orar o simplemente entrar en contacto con la gente. Del mismo poder se habla en Lucas 4:14. Cuando Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Fíjense lo que dice. Podemos notar que aún Jesús no había hecho ningún milagro o sanidad. Sin embargo, la gente percibió que cuando enseñaba en las sinagogas, lo hacía en el poder del Espíritu. Entonces, ¿cómo podemos explicar eso? Casi siempre la gente, cuando quiere ver poder, piensan que es solo la manifestación. No, el poder también es cómo Dios ayuda a alguien para que pueda explicar la palabra, que la pueda desmenuzar, pueda ser entendible, pueda ser sencilla, pero que al mismo tiempo parta el alma, para que al mismo tiempo penetre hasta lo más profundo y la gente pueda decir realmente el Señor me está hablando y el Señor quiere un cambio en mí, el Señor quiere esto en mí, es para mí esa palabra. Y eso lo hace Dios usando a vasos, a personas que cuando lo escucha uno hablar, nuestro espíritu es accionado, nuestro espíritu es motivado a hacer lo que se nos está pidiendo, sin ninguna obligación, sino que el Espíritu Santo es que constriña, el que convierte, ¿verdad?, el alma. Y eso es lo que tenía Esteban. Esteban estaba lleno de gracia y lleno de poder. También hacía milagros y prodigios entre el pueblo. Muy interesante porque lo hacía entre el pueblo. Es importante, ¿verdad?, los dones, desarrollarlos en el pueblo, ¿verdad? No hay ministerio de llanero solitario. Todos tenemos un don que el Señor nos ha dado y se desarrolla en el pueblo. No podemos ocultar los dones. Bueno, se pueden, pero hay de nosotros, ¿verdad? Pero es importante la manifestación. Es importante, pero sobre todo es que la palabra de Dios germine en nuestros corazones y podamos dar frutos. Eso es lo que el Señor quiere. Y vemos a un joven lleno de sabiduría,
lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, que le impusieron manos para poder desarrollar un ministerio, pero él ya era lleno del Espíritu Santo. Si ustedes leyeron cuidadosamente, no dice que le pusieron las manos y fue lleno en el momento, sino que ya él estaba lleno, ¿verdad? Hay llenura del Espíritu Santo por imposición de manos. Hay llenura del Espíritu Santo por fe, que nadie tiene que imponerte manos. Como fue en mi caso, por ejemplo, yo fui llena del Espíritu Santo en mi casa. Nadie me puso manos, mas sin embargo estaba una persona orando para los que quería recibir y yo por la fe lo recibí. Entonces es importante para poder desarrollarnos, crecer y ser no exitosos, sino eficaces, ¿verdad? Para la asignación que Dios te ha puesto, la llenura del Espíritu Santo. Porque el Señor derrama de su gracia. El Señor te da poder y te da sabiduría y da señales en ti, ¿verdad? El Espíritu Santo confirma tu espíritu de que eres de Él, que somos de Él. Es importante el Espíritu Santo, no serle huraños, ¿verdad? No tener una falsa idea de el Espíritu Santo no es una corriente, el Espíritu Santo no es algo raro que me va a suceder o que voy a hacer o qué ridículo me voy a ver haciendo esto. No, el Espíritu Santo es una persona que piensa, una persona que es sensible. El Espíritu Santo quiere ser invitado, el Espíritu Santo quiere ser parte. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios incluso nos dice que nuestro templo es morada del Espíritu Santo, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero qué curioso es que muchas veces puede que nuestra casa sea, nuestro corazón sea el templo y morada del Espíritu Santo. Es como yo puedo vivir con una persona, yo le puedo dar posada a alguien, puede vivir conmigo, pero puede que no le hable por una semana. Puede ser que estemos comiendo a la mesa, los dos, pero que le ignore. Y yo he padecido de eso, ¿verdad? Yo he experimentado lo que se siente que una persona te ignore, no una, varias. Y se siente feo, aparte que muestran su poca educación. Pero en el caso espiritualmente, hay veces se lo hacemos a Dios. Dios quiere hablar con nosotros, quiere intimar con nosotros, quiere guiarnos, quiere que tengamos una relación íntima con Él. Y muchas veces va a tener que ponernos un stop, tendrá que ponernos un alto, tendrá que poner una enfermedad, tendrá que poner algo para que yo frene mi ritmo de vida que me está alejando de Él. Mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo. Que dice el Señor, bueno, el trabajo se lo di para que sobrevivan, para que vivan quieta y reposadamente en un país donde fluye leche y miel, pero para que no sean esclavos, del trabajo. Muchas veces tienen que poner un alto al Señor, ¿verdad? Y hay muchas formas que el Señor lo hace. Pero ¿qué con el llamado espiritual que tenemos cada uno como hijos de Dios? ¿Verdad? Estamos predicando con nuestro testimonio, estamos hablando a nuestros amigos. ¿Qué estamos haciendo, verdad? Entonces dice aquí, como siempre, ¿verdad? Cuando Dios levanta a alguien, van a levantarse personas que se van a oponer. Y dice aquí en Hechos capítulo 6, versos 9 y 10. Entonces se levantaron los de la sinagoga llamada de los libertos, y los de Cirene, y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, es decir, peleando. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces vamos a ver. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, hablaba con denuedo la palabra, las personas se convertían al escucharlo. Tenía mucho conocimiento, mucha sabiduría. La gracia de Dios era con Esteban. Y aún así había gente que le terqueaba, que peleaba con él,
que se oponía a lo que él predicaba. Y hoy en día sucede lo mismo, ¿verdad? Siempre se va a oponer el enemigo a la verdad, al poder de Dios, a la manifestación de Dios. Cuando alguien, Dios lo levanta para usarlo, también va a haber oposición. Entonces dice que en Jerusalén en ese entonces había un montón de sinagogas. Algunos rabinos que estudian dicen que eran hasta 480, donde todos los judíos se reunían para la lectura y la escritura y la oración, todo lo que ellos hacen, ¿no? Al parecer, los judíos que venían de diferentes partes del mundo preferían reunirse en las sinagogas homogéneas. Por eso se dice, se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos y los de Cirene. Algunos intérpretes piensan que había una sola sinagoga para toda esta gente, pero la mayoría piensa que no, que eran muchos grupos, muchas sinagogas. Y a mi humilde opinión, yo pienso que era más como que había muchas sinagogas, ¿verdad? Muchos. Y esa última posición tiene como sentido común porque no tenemos noticias ni datos arqueológicos que nos indiquen que en Jerusalén estaba edificada una super sinagoga, sino que eran pequeñas cantidades, ¿verdad? Y de los residentes judíos. Podemos notar entonces que cuando predicaban los apóstoles, estas comunidades no reaccionaron, pero cuando lo hizo Esteban, sí. Fíjese, qué curioso. Los apóstoles predicaban y no pasó nada, pero predicó este joven, Esteban, y hubo una reacción. Porque Esteban era de su mismo origen, es decir, que también provenía de las colonias judías afincadas en otros países, aunque no sabemos cuál. El origen de cada comunidad de los judíos eran los libertos. Se designaba con este nombre a los judíos que en el año 63 a.C. habían sido llevados por Pompeyo a Roma como prisioneros de guerra, para que figurasen en su triunfo y luego fueron libertados, y que vueltos a su país habían formado entre ellos una sinagoga. Ahora, los de Cirene. Los de Cirene era la capital de Libia, en África, donde según el historiador Josefo, los judíos formaban la cuarta parte de la población. Luego estaban, dijimos, los de Alejandría. Alejandría estaba en Egipto, una ciudad muy famosa por su gran biblioteca y por su escuela de filosofía. Y allí vivía una gran parte de la colonia de los judíos. Luego los de Cilicia, era una región ubicada al sudeste de Asia Menor. La capital de Cilicia era Tarso, donde había nacido Saulo, es decir, el apóstol Pablo. Así que probablemente Saulo discutía con Esteban, ¿verdad? Era quizás uno de los que se oponía y que tenía pues palabras con que afrontar a este joven. Luego están los de Asia. Se refiere a Asia Menor, una vasta región cuya capital era la ciudad de Éfeso. Era tan claro y evidente los prodigios y señales que realizaba Esteban que no podían hacerle frente. Todos estos grupos, póngale que era casi como decir un recién convertido queriendo defender la fe ante viejos maestros. Y este era Esteban. Pero aún así dice que estaba lleno de gracia, que no lo podían resistir. Es decir, por más que ellos lo acusaban y hablaban y querían confundirlo, Esteban siempre salía adelante con la palabra, dando la palabra tal con rectitud y no a medias. Entonces vemos importante, ¿verdad? Que la palabra de Dios no es para discusión, no es para pleito, mas sin embargo tenemos que defender la postura bíblica, ¿verdad? Hay casos que usted en la sabiduría de Dios tiene que pedirle a Dios si contestar o no contestar, no porque usted ignore, sino por no entrar en conflicto. Mas sin embargo, si el Espíritu Santo le pone en su corazón contestar, conteste basado en la palabra, ¿verdad? Entonces vemos que era lleno del Espíritu Santo, por lo tanto lo que él hablaba no era para ofender a sus hermanos, ni para comprobar, ni para enseñarles cuánta sabiduría él poseía, ni cuánto poder él tenía,
sino era porque quería quitarle la venda de sus ojos a sus hermanos. Era el exacto cumplimiento de la promesa de Jesús. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré la palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Eso está en Lucas 21, versos 14 y 15. Entonces es importante, lo mismo sucede, ¿verdad? Cuando evangelizamos a alguien, cuando estamos orando por alguien. El Señor dice, no penséis con anticipación. Es decir, usted no va a decir, bueno, mi amiga es católica, entonces yo voy a hablarle en contra de esto. Y esto y este va a ser el tema. Y bueno, ya comenzamos mal, ¿verdad? No se trata de acusar, no se trata de entrar en contienda. Se trata de que en el amor del Señor conozcan el verdadero camino, ¿verdad? Que es Jesucristo. Entonces, para enjuiciar a Esteban, ¿qué hicieron estas personas? Lo acusaron de blasfemia, ¿verdad? Y soliviantar. Bueno, vamos a leer del verso 11 a 15. Entonces, fíjense, eran bien malandrosos, ¿verdad? Dice, entonces sobornaron a unos para que se diesen que les habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Ya ahí vemos el tipo de calaña, ¿verdad? Estaban violando los mandamientos que ellos procuraban defender. Estaban levantando un falso testimonio, porque dicen, sobornaron a unos para que dijesen, que les había oído hablar palabras de blasfema contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndole le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este santo lugar y contra la ley, porque le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Entonces, miren qué curioso, ¿con qué acusaron a Esteban en el concilio? ¡Wow! Con pura mentira, ¿verdad? Pero me llama la atención que dice que vieron el rostro como de un ángel. El poder que estaba sobre Esteban era tan grande que parecía un ángel. Esto me recuerda a Moisés, ¿verdad? Cuando subió por las tablas de la ley. Tanto tiempo pasó que cuando él descendió, dice que no podían verlo al rostro porque brillaba. Habla que Esteban tenía una relación con Dios. Era un hombre entregado al servicio, pero estaba lleno de poder, lleno de gracia. Es importante anhelar más y más del Señor. Es importante anhelar pasar de nivel, pasar de dimensión, no quedarnos estancados, iglesia. Hay mucha gente que está estancada porque no anhela más del Señor, porque no quiere servir, porque le pesa hacer algo para el Señor. No vas a crecer así. Dios no va a poner gracia y poder a alguien que no quiere usarlo, porque se desperdicia. Y el aceite no es para desperdiciarlo, es para usarlo, ¿verdad? Es importante buscar del Señor, pero es importante mantenernos, como dijeron los apóstoles. Nos mantendremos en la oración y en la enseñanza de la palabra. Nos mantendremos, porque hay gente que sí, y mire que a mí me gusta hacer retiros. Hay gente que se retira 3 días con el Señor, pero todo el año después se descuida. Y es mejor mantenerse en la oración, mantenerse en la palabra, mantenerse.
ser constantes, no ser de doble ánimo, no ser como las olas del mar que suben y van, que depende cómo está la economía, que depende si subieron o bajaron los muertos, que depende si la iglesia se llenó o no se llenó, si depende quién cantó. No, hermanos, eso son bobadas. Bobadas que nos están entreteniendo a este lado, cuando al otro lado del mundo sí hay mártires, sí hay gente muriendo por el nombre de Cristo. Y allí no se mete la ONU, ahí no se mete nadie. Hay muchos noticieros que ni siquiera pasan. Hace poco mataron como 44 cristianos. Y hay un pastor en la India que lo mataron después de bautizar a nuevos feligreses. Vemos otras familias que han sido asesinadas para Navidad. Hay mucha gente que está siendo mártir, que hay una sangre, hay una semilla de dolor que se está pagando, y nosotros preocupados por otras tonteras aquí. Tenemos que despertar, iglesia, porque si no despertamos con esto, nos van a hacer despertar de la forma más terrible. Tenemos que aprender y decirle: Señor, aunque yo duerma, aunque mi carne duerma, aunque mi corazón vele, que mi espíritu vele, que tú me enseñes, que tú me endereces, que tú me muestres. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Necesitamos conocer los tiempos, necesitamos apercibirnos, necesitamos ponernos listos. ¿Por qué? Porque león dice que anda como león, el enemigo anda como león, buscando a quien devorar. Nuestros hermanos que han perdido la vida por Jesucristo han ganado una corona de vida incorruptible. Ya nadie más les hará daño. Están en un lugar donde nunca jamás tendrán sed, ni dolor, ni enfermedad, ni angustia, ni hambre, donde la polilla no mina, dice la palabra del Señor, donde nuestro propio Señor es el sol de justicia, alumbrará para siempre. Para Dios, la muerte de sus santos es algo glorioso. Pero ¿qué de los que estamos en la tierra? ¿Qué de nosotros? Mire, aquí dice que pagaron a escondidas, sobornaron a hombres para que dijeran que Esteban había blasfemado contra Moisés y contra Dios. Y esto sucede porque el enemigo lo que hace que una verdad la dice a medias o la distorsiona para poder acusar a los santos. Esto demuestra que cuando alguien está endurecido, no solamente no querrá aceptar la verdad y los hechos que confirman la misma, sino que va a poder tener argumentos, va a utilizar métodos, medios legales, perversos, para poderse salir con la suya. Mira, hablar contra Moisés y contra Dios, ahora en día no pasa nada, pero antes era penado con la muerte. Recuérdense, nuestro propio Señor Jesucristo fue condenado en la cruz porque la acusaron de blasfemia. Mateo 26:65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. Y la blasfemia fue que reconoció que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la sentencia se basaba en Levítico 24:16, que dice: y el que blasfemara el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Esto era aplicado para todos. Entonces la palabra blasfemia es una palabra griega que quiere decir hablar contra Dios, difamar, calumniar, insultar a Dios. Ahora dígame usted, si usted lee, ¿verdad?, todo el libro de los Hechos, va a ver
en los sermones o la forma en que hablaba Esteban, nunca habló en contra de Dios. Lo que estaban diciendo ellos eran mentiras. Entonces, soliviantar, porque dice que soliviantaron al pueblo, eso significa mover el ánimo de una persona para inducirla a adoptar alguna actitud rebelde u hostil. Es decir, ellos incitaban al pueblo para que se volvieran agresivos. Y entonces dice que era tan grande la multitud de los discípulos del Señor que rodeaban a Esteban que tuvieron que arremeter o echarse sobre él de improviso el pueblo y los ancianos y los escribas para llevarlo al concilio. Primeramente lo acusaron de blasfemar contra Moisés y contra Dios, y ahora contra el templo, es decir, el lugar santo, y también contra la ley. En realidad, Esteban podría ser denominado precursor de la doctrina desarrollada más adelante del autor de los Hebreos en cuanto al templo, y por el apóstol Pablo cuanto a la ley en el libro de los Romanos. Ninguna manera estaba blasfemando, de ninguna forma, sino que estaban tocando dos puntos que siempre han sido conflictivos y hasta el día de hoy lo es, que es, en primer lugar, el lugar del culto. Y número 2, la tradición. Siempre que se toca el punto del culto y la tradición, hay diferencias, aún en el día de hoy, en el pueblo de Dios. Siempre. Hay gente que estaría dispuesta a morir por defender el lugar sagrado. Y ni qué hablar, hay gente que defiende las tradiciones a capa y espada también, ¿verdad? Pero es importante entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, vemos aquí el ejemplo de Esteban, lleno de poder, lleno de gracia. Un joven. Un joven que nos da el ejemplo del que morir por Cristo es ganancia, ¿verdad? Es importante estar, amados amigos, amados hermanos, dispuestos, ¿verdad? A todo. Y eso solo lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Porque si amamos nuestra carne, si amamos, ¿verdad?, la vida, la misma palabra dice, no podéis ser mis discípulos. No puede ser mi discípulo el que no se niega a sí mismo y que toma su cruz cada día y me siga. Tomar tu cruz es estar dispuesto a morir todos los días. El que tomaba una cruz de madera en el tiempo antiguo era porque iba camino a la muerte. ¿Estamos dispuestos a padecer por Cristo? A defender las verdades del Evangelio. El templo fue destruido por los romanos, como lo predijo Jesucristo. Y las costumbres que dejó Moisés fueron cambiadas, porque hasta el día de hoy no se ofrecen sacrificios, ni los sacerdotes ministran como lo hacían antes. Entonces nadie puede detener los cambios que Dios ha establecido, ni quisiera, ni quitando, ni matando, ¿verdad?, a alguien. Como por ejemplo cuando mataron y quitaron la cabeza a Juan el Bautista, no terminó, ¿verdad?, con el ministerio de Jesús, sino que murió él y se levantó Cristo. Porque solo tenía que abrirle paso, anunciar que venía uno mayor. Súper importante la luz que irradiaba, la luminosidad que irradiaba, que lo vieron con rostro como de ángel. Y esta es una bendición que está en números, ¿verdad? Jehová va a resplandecer su rostro sobre ti.
tal vez el rostro de Esteban llamaba la atención, mas sin embargo su duro corazón, la terquedad de su corazón, no los hizo entender. Eclesiastés 8:1 dice: la sabiduría del hombre ilumina su rostro. Entonces todos podían ver en él la sabiduría, todos. Mas sin embargo, no quisieron. Súper interesante porque por más que alguien, ¿verdad?, quiera tapar con un dedo cuando Dios está usando a alguien. Cuando Dios usa a alguien, lo usa, ¿verdad? Y vemos en el capítulo 7, el príncipe de los sacerdotes dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Charán. Y vemos aquí todo este capítulo, Esteban explicándole desde el principio, desde Abraham, cómo el Señor le dijo que saliera de su tierra y su parentela, ¿verdad? Y luego vemos que sigue, usted lee todo el capítulo, ¿verdad? Cuando él les empieza a explicar, no una parte, le explicó todo, desde Abraham, de Moisés con la zarza, empezó a hablarle, ¿verdad? Cómo el Señor sacó de Egipto, cómo el Señor, ¿verdad?, cómo se ofrecieron sacrificios. Es muy importante cómo recibieron la promesa, ¿verdad?, poseyendo la tierra. Y todo esto él explicaba, pero la dureza de servicio era tan grande. Incluso les dijo en el verso 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron? A los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Y que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y oyendo estas cosas regañaban de sus corazones y crujían los dientes contra él. Estaban murmurando. Mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él, y echándolo fuera de la ciudad le apedreaban, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo, que usted y yo sabemos que después fue el apóstol Pablo, y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No sé usted, pero eso me recuerda mucho. En el capítulo 8, verso 1, dice que Saulo consentía en su muerte. Y aquel día, dice, se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y llevaron a enterrar a Esteban varones piadosos, e hicieron gran llanto sobre él. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Entonces, esa persecución ayudó para que la palabra fuera expandida mucho más. Pero, ¿qué les quiero decir? Dice Esteban lleno del Espíritu Santo, a tal grado que incluso a la hora de la muerte no procuró maldición contra estos bandidos, ¿verdad?, contra estos malvados. Y procuró las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No les tomes en cuenta su pecado. Entonces,
solo una persona llena del Espíritu Santo puede hablar de esta manera y de una forma sincera y de corazón pedir perdón por sus opresores, por aquellos que calumnian, por aquellos que hablan mal. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, tener dominio contra tus deseos, contra tus sentimientos. Porque si tus sentimientos todavía te dominan, si tu carácter todavía te domina y no dejas que el Espíritu Santo sea quien te domine a ti, no podremos vencer, no podemos ser como Jesús. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, pudo pedir perdón por ellos. Pudo decirle, Señor, no le tomes en cuenta esto porque ignoran. Eso es lo que tenemos de anhelar, ¿verdad? Cada día ir disminuyendo y que Él crezca, que Jesús crezca en mí, que Él sea glorificado por nuestras decisiones, por nuestras acciones, que demuestren que el Espíritu Santo del Señor está en, con, sobre nosotros. Es importante la llenura del Espíritu Santo para predicar la palabra, pero para vivir dignamente y para morir, ¿verdad? Como es digno que muere un soldado de Jesucristo con la frente en alto, sin nada de qué avergonzarse. Es importante, ¿verdad?, la llenura del Espíritu Santo. Así que su propio nombre de Esteban significa coronado. Y fue coronado, ¿verdad? Vio los cielos abiertos y vio al Rey de Gloria a la par de nuestro Señor. Lo pudo ver, ¿verdad? Sus ojos fueron abiertos espiritualmente y pudo ver al Mesías, ¿verdad? Qué importante es. ¿Qué es lo que tú ves en la angustia? ¿Qué es lo que puedes percibir en la adversidad? En ese lecho de muerte. ¿Qué estás viendo? ¿Qué es lo que tus ojos ven, verdad? ¿Qué es la visión? Porque si estamos, ¿verdad?, llenos del Espíritu Santo, aún allí el Señor, ¿verdad?, dará de su gracia y de su poder. Que el Señor les bendiga, amada iglesia, y nos estaremos viendo pronto, ¿verdad? Bendiciones.